Han sido avistados en Inglaterra. No era solo un avistamiento ovni. Realmente era un incidente de seguridad. En Estados Unidos y en Bélgica. Estaban violando el espacio aéreo. Las fuerzas aéreas belgas tenían que hacer algo. Una enorme nave triangular surcaba el cielo. Miles de personas de todo el mundo los han visto, pero los investigadores no saben qué son. El misterio del ovni triangular es un problema de defensa nacional. Hay unas plataformas triangulares enormes moviéndose con impunidad por nuestro espacio aéreo. Parece que no nos ponemos de acuerdo en decir qué son, cómo operan o cuál es su origen. Se han visto objetos voladores no identificados en nuestros cielos durante décadas. Hay miles de avistamientos documentados en los archivos gubernamentales. Muchos tienen explicaciones lógicas y científicas, pero algunos siguen aún sin explicación ni identificación. ¿Podrán desvelar la verdad los nuevos archivos publicados sobre estos sucesos? Avistamiento OVNI. El 31 de marzo de 1990, en la base de las Fuerzas Aéreas de Bobbechen, 2 F-16 volaban para investigar una violación del espacio aéreo belga. Yves Milbergs es un piloto de combate del Escuadrón 350. Se le ordenó hacer frente a la amenaza. El centro de operaciones nos dijo que estaba pasando algo con un ovni en Bélgica. El capitán Milbergs recibió una descripción del objeto que estaban buscando. Era una especie de objeto con forma triangular, pero con luces en los laterales y una especie de bóveda en la parte superior que se movía muy despacio sin hacer ruido alguno y que a veces aceleraba a velocidades supersónicas. Teníamos la orden de interceptar e identificar aquellos objetos. Este es el informe oficial de las Fuerzas Aéreas belgas sobre aquel suceso. En él podemos leer la cronología exacta de aquella noche. A las 12:30 del mediodía, el F-16 de Milbergs estableció contacto por radar a 20 millas náuticas de la base de las Fuerzas Aéreas belgas. El objetivo se movía extremadamente rápido, a 740 nudos. Avistamos el objetivo por primera vez a unas 20 millas. Establecimos contacto por radar. Pudimos ver una luz en el radar. Esta es la grabación real del radar del F-16 del capitán Milbergs. El cuadrado de la parte superior es el objetivo. Eso nos confirmaba que sí había algo en el aire en aquel momento. Era el mismo objeto que habían observado desde la estación. Los dos pilotos de los F-16 se acercaron al objetivo y estaban a punto de descubrir que fuera lo que fuera, no era una aeronave corriente. Cada vez que un F-16 se acercaba a los objetos, estos desaparecían de las pantallas. ¿Qué era exactamente lo que había detectado el capitán Milbergs en su radar? Durante los últimos 4 meses, había habido muchos avistamientos de objetos extraños sobrevolando Bélgica. Cientos de personas decían haber visto naves con forma triangular en el cielo. Todo empezó en la pequeña ciudad de Eupen, a 10 kilómetros de la frontera alemana. El 29 de noviembre de 1989, 2 oficiales de policía que estaban patrullando observaron algo raro en el cielo. Vieron unas luces muy brillantes sobrevolando un campo abierto. Estaban sujetas a una especie de plataforma triangular, según la describieron. El escritor e investigador de ovnis David Marler ha estudiado en profundidad este incidente. El objeto sobrevoló el campo que estaba cerca del vehículo, en silencio. El objeto comenzó a moverse entonces lentamente sobre la ciudad. Se quedaron atónitos con lo que estaban viendo. Nunca habían visto algo igual. Los 2 oficiales de policía que vieron cómo iluminaba el campo lo siguieron durante un rato. La escritora y periodista de investigación Leslie King ha entrevistado a muchos de los testigos involucrados. Y terminó sobre el lago Gilepi. Estuvieron observando al objeto sobre el lago durante 1 hora y lo que vieron fue algo extraordinario.
La nave desprendía un punto de luz rojo que se movía de un lado a otro sobre la superficie del lago y luego volvía a la nave. El punto rojo parecía moverse por sí solo. Entonces, los dos policías vieron cómo emergía un segundo ovni triangular detrás de una fila de árboles al borde del lago. Se mantenía en el aire silenciosamente junto al primer ovni. Se pusieron en contacto con el coordinador de emergencias de UPenn y tras reírse de ellos, les dijo que sería Santa Claus. Ellos le dijeron que no estaban de broma, que era algo serio. Al final de la noche, cientos de testigos, entre ellos 14 policías, habían informado de la presencia de extraños objetos voladores no identificados. Cientos de personas lo denunciaron e hicieron declaraciones y dibujos sin saber que mucha más gente los había visto. Muchos de los testigos, incluidos los dos oficiales de policía que siguieron al objeto hasta el lago, dibujaron el objeto que decían haber visto. Y los objetos triangulares que reprodujeron eran muy similares. Durante los últimos 30 años, se han denunciado más de 10.000 avistamientos tan solo en América del Norte y Europa. Todos los objetos voladores negros con forma triangular están archivados bajo un solo nombre: los triángulos negros. La mayoría de la gente piensa que los ovnis tienen esta forma redonda de platillos volantes, pero en realidad, durante las últimas décadas ha habido muchos avistamientos de ovnis de forma triangular, como los que se vieron en Bélgica. Este es el tipo de ovni más grande que se haya avistado. Hemos oído testimonios en los que decían que eran muy grandes, enormes, del tamaño de un campo de fútbol. Algunos testigos han declarado que estos objetos pueden realizar maniobras de vuelo radicales. Estas maniobras se realizan sin producir sonido alguno. A veces también se ha asociado a estas naves un efecto electromagnético. ¿Podrían estar causados estos extraños triángulos por fenómenos naturales inexplicables? ¿Son producto de la mano del hombre? ¿O vienen de otro mundo? Los avistamientos de los triángulos negros belgas y la investigación que trajo consigo sería el primer intento de responder a esas preguntas de manera pública. Tras los incidentes del 29 de noviembre de 1989, el tema se volvió muy mediático. En la prensa, los ovnis belgas eran el tema del día. ¿Estaban siendo visitados por una nave alienígena? ¿O era otra cosa? Fueran lo que fueran aquellos objetos, noche tras noche seguían volviendo. Durante los siguientes 4 meses, se denunciaron ante las autoridades belgas otros 500 avistamientos de ovnis. Las Fuerzas Armadas estaban muy interesadas en el tema. Obviamente no querían alarmar a la población, pero tampoco querían subestimar aquellos avistamientos. Es cierto que las denuncias eran extrañas, pero venían de personas fiables. El gran número de declaraciones obligó a las Fuerzas Armadas belgas a tomarse el asunto en serio. Estaban preocupadas y pasaron a la acción porque había algo invadiendo su espacio aéreo. Era su responsabilidad proteger los cielos belgas. Tenían que hacer algo. Las fuerzas aéreas belgas desarrollaron un plan. Si el radar confirmaba el avistamiento de algún testigo, las naves de combate se desplegarían para interceptar el objeto. Las Fuerzas Armadas no tuvieron que esperar demasiado. El 30 de marzo de 1990. Justo antes de las 23 horas, un oficial de policía fuera de servicio observó 3 extrañas luces sobre la ciudad de Gambloux. Las luces formaban un triángulo perfecto. La oleada belga alcanzó su momento cumbre la noche del 30 de marzo de 1990. Muchos ciudadanos de varios municipios denunciaron estos avistamientos. Algunos eran de oficiales de policía que habían observado una serie de luces provenientes de naves triangulares que se movían por encima de ellos. El informe de las Fuerzas Aéreas belgas muestra que a las 11 de la noche, el Centro de Control e Información de Glons recibió una llamada de teléfono de un policía hablando de unas luces raras en el cielo. 15 minutos después, el radar militar de Glons detectó un objeto no identificado moviéndose muy despacio a 25 nudos hacia el oeste. A continuación, el radar del Centro de Control de las Fuerzas Armadas confirmó que el objetivo estaba en la misma posición. El control de Glons dio la orden de desplegar las naves. El
El capitán Yves Milbergs había localizado al ovni. El radar de su avión mostraba que estaba a tan solo 7 millas náuticas. Estaba oscuro, el objeto no tenía luces y no podíamos ver nada. Confiando ciegamente en sus instrumentos, los dos pilotos de los F-16 se decidieron a enfrentarse al objetivo. Si hubiera sido una violación del espacio aéreo belga por unas fuerzas militares extranjeras, lo que Milbergs hizo a continuación podría haber desencadenado un conflicto internacional. Una hora después, un oficial de policía fuera de servicio afirmó haber visto un extraño objeto en el cielo. El capitán Milbergs estaba siguiendo al objetivo. Estaba a punto de interceptarlo cuando de repente el objeto realizó lo que parecía una maniobra evasiva. El objetivo cambió rápidamente de rumbo, de altitud y de velocidad. El objeto comenzó a moverse con cambios radicales de velocidad alrededor de la pantalla del radar del capitán Milbergs. La forma de actuar del objeto era espectacular. Pasaba de una velocidad lenta a velocidades supersónicas, por lo que fue bastante difícil interceptar al objetivo. El informe oficial de las Fuerzas Aéreas belgas establece claramente que los pilotos intentaron seguir al objetivo en 3 ocasiones. Pero cada vez que lo hacían, el ovni cambiaba de rumbo repentinamente. Aceleraba de 150 nudos a unos increíbles 970 nudos. Casi 2.000 kilómetros por hora en cuestión de segundos. Intentamos aproximarnos cuanto pudimos, pero lo más cerca que estuvimos de él fue a 5 millas náuticas. Los pilotos hicieron 9 intentos de interceptar al objeto, pero nunca conseguían acercarse lo suficiente como para establecer contacto visual. Lo único que podría decir es lo que vi ese día, y es un objeto no identificado. ¿Qué era ese objeto? De momento no lo sabemos. Pero las fuerzas aéreas belgas tenían lo que consideraban evidencias sólidas. La grabación del radar en la que había quedado plasmado todo el suceso desde la cabina de mando del F-16 del capitán Milbergs. ¿Contendrían estas grabaciones los datos necesarios para determinar de manera exacta qué era lo que habían estado persiguiendo los F-16 aquella noche? Lo que vemos aquí son los datos que recogió el radar del F-16. El doctor Ravi Dashadbi está especializado en el procesamiento de las señales de radar. Su primera pregunta fue si el radar había grabado un evento meteorológico. No lo creo, porque esto no tiene nada que ver con el perfil de un suceso natural. El doctor Adby consulta un gráfico con los datos del radar. Podemos ver que el objeto cae hasta los 600 metros, pero luego gana altura rápidamente y entonces empieza a caer a una velocidad extremadamente rápida hasta el punto en el que casi choca contra el suelo. A la vez, realiza cambios increíbles de velocidad. La velocidad pasa de unos 175 nudos a 600 nudos en menos de un segundo. Es una aceleración increíble que simplemente no parece físicamente posible. Entonces hace otro cambio justo al final. Ahora se mueve a casi 1000 nudos hacia el suelo. No se recuperaron restos de ningún impacto allí, pero debería de haber chocado con el suelo. La aceleración extrema capturada por el radar de los F-16 va más allá de la que cualquier avión conocido pueda realizar. Pero el doctor Adby no cree que sea una nave extraterrestre. Me da la sensación de que es un objetivo falso creado por un contador electrónico para burlarse del radar. Es un tipo de interferencia de radar muy sofisticada. Este tipo de tecnología se usa en aplicaciones de defensa militar. Se usan para crear objetivos falsos para que el radar enemigo crea que hay muchas naves en el aire, cuando en realidad no hay ninguna. En aquel momento, los F-16 belgas llevaban un radar. Era vietnamita. Bill Sweetman es un escritor experto en proyectos militares de alto secreto. Es un equipo para nada sofisticado y no muy resistente a las interferencias ni a los engaños. Los radares terrestres son un poco más potentes, funcionan en una banda diferente, pero los sistemas de interferencias están diseñados para que se dirija y afecte a todas las bandas. Si lo que persiguieron los F-16 era un falso objetivo producido por una interferencia, ¿qué era entonces lo que habían visto miles de belgas aquella noche sobre sus hogares? Algunos escépticos han dicho que eran helicópteros, por lo bajo que volaban e incluso también por la forma que tenían. Las luces de algunos helicópteros están colocadas de manera que forman un triángulo. Pero según las declaraciones de los testigos, las características del vuelo del ovni no se asemejan a las de un helicóptero.
Los helicópteros son muy ruidosos, pero estos objetos eran silenciosos, desaparecían en un abrir y cerrar de ojos. Los helicópteros no pueden hacer eso. Todos los testigos estaban de acuerdo en que fuera lo que fuera, aquel objeto no era un helicóptero. Las pruebas sugerían que algo físico había sobrevolado el espacio aéreo belga. La situación requería la atención del mayor oficial de aviación de la nación, el jefe de operaciones de las Fuerzas Aéreas, el coronel Wilfred de Brouwer. Lo único que podía pensar es que era algún tipo de tecnología americana. Este informe del Departamento de Inteligencia de Defensa hace constar que el coronel de Brouwer preguntó directamente a los oficiales de Estados Unidos sobre dos bombarderos sigilosos: el F-117 Nighthawk y el B-2 Stealth Bomber. Ambos son de color oscuro y tienen una inusual forma triangular. ¿Sería posible que fueran estos aviones lo que describían las declaraciones de los testigos de aquella noche? Le dijeron claramente que no era así. Está por escrito en un documento oficial americano en el que negaban que fuera uno de sus aviones. Siempre existe la remota posibilidad de que ese algo que vio la gente sobre el cielo belga pudiera ser un programa experimental militar secreto. A finales de los 80 se desarrollaron un gran número de proyectos de defensa militar secretos no reconocidos por el gobierno, conocidos como proyectos negros. ¿Sería posible que los americanos ocultaran el hecho de que estaban probando aviones de alto secreto? Los triángulos podrían ser aviones. Y se han estudiado diseños de aviones que eran muy similares. La ubicación de Bélgica cerca de la frontera este de la Guerra Fría podría haber tenido algo que ver. Puede que haya algunas razones por las que alguien probaría un avión secreto fuera de los Estados Unidos. Por ejemplo, podría querer ponerlo a prueba frente a diferentes sistemas de defensa, o podría querer hacerlo volar cerca de la antigua Unión Soviética y ver si conseguían detectarlo. Pero incluso si hubieran sido aviones secretos, el gobierno americano negaba su existencia. Con el público belga esperando respuestas, el coronel de Brouwer hizo un movimiento sin precedentes y compartió sus conclusiones con los medios de comunicación. El objeto, si solo es uno, acelera a una velocidad que va mucho más allá de lo que puede hacer un avión convencional. Fue muy interesante que lo presentara en una conferencia de prensa, y también lo fue que lo hiciera público. Se le dio la información a la prensa. Los datos daban a entender que ahí había algo que no se podía explicar y no había nada que ocultar. Aún no entendemos exactamente qué ocurrió aquel día. Eso está claro. Sabemos lo que no ocurrió ese día, que está claro que no fue un fenómeno meteorológico, que no era un helicóptero, que no era un prototipo ni nada así. Pero de momento sigue siendo un objeto no identificado. A partir del 31 de marzo, los avistamientos fueron desapareciendo y la oleada belga llegó a su fin. 3 años después, hubo otro incidente. Esta vez fue el espacio aéreo británico el que estaba siendo violado. Cosford, Inglaterra, 31 de marzo de 1993. Exactamente 3 años después de los avistamientos masivos de los misteriosos triángulos negros de Bélgica. A 225 kilómetros al norte de Londres, 2 oficiales de policía de las Fuerzas Aéreas estaban de patrulla fuera de la estación de la RAF en Cosford. La patrulla de la policía de las Fuerzas Aéreas detuvo el coche. Salieron y miraron al cielo. Vieron 2 luces blancas brillantes, pero no fueron capaces de confirmar si eran objetos separados o luces en la parte inferior de un avión mucho más grande. El extraño objeto era totalmente silencioso. Los 2 cabos volvieron inmediatamente a la base y redactaron este informe. El informe escrito por los cabos es el primer testimonio de los extraños acontecimientos que tuvieron lugar aquella noche, que pasarían a ser conocidos como el incidente de Cosford. Esta es la base de la RAF de Cosford, en la que tuvo lugar el avistamiento del ovni. En 1993, Nick Pope formaba parte de la unidad de investigación de ovnis dentro del Ministerio de Defensa británico.
Mi trabajo era buscar e investigar todos los avistamientos denunciados al Ministerio de Defensa y ver si había evidencias de amenazas potenciales para el Reino Unido. Este es el informe oficial para el Ministerio de Defensa de Pope. Documenta la oleada más prolífica de avistamientos ovnis de la historia británica. Este avistamiento en Cosford fue el que dio el pistoletazo de salida a una investigación que analizaría multitud de testimonios de avistamientos de grandes naves de forma triangular. Pero no fue el personal militar el único en denunciarlo. 10 minutos después de los avistamientos de la estación de Cosford, algo fue visto a 29 kilómetros al noreste de la base. Rugeley, Reino Unido, 31 de marzo de 1993. Una familia vio el ovni en una ciudad llamada Rugeley. Subieron al coche e intentaron seguir al objeto. Uno de los testigos lo describía como una enorme nave que volaba justo por encima de sus cabezas. Oyeron un sonido grave, como un zumbido que procedía del objeto, y pensaron que estaba tan bajo que había aterrizado en tierra, en un lugar llamado Hazeltide. Pero cuando llegaron al lugar, no había absolutamente nada. La policía militar confirmó que no había tenido lugar actividad aérea militar o civil alguna que pudiera explicar aquellos avistamientos. No era solo un avistamiento ovni, realmente era un incidente de seguridad. Mientras la policía militar de la estación de Cosford aseguraba la base, a 32 kilómetros, en una segunda base militar de la RAF, en Shawbury, el oficial de servicio vio lo que parecía ser el mismo objeto volador no identificado. El oficial me explicó cómo este ovni volaba lentamente hacia la base y se situaba prácticamente encima de ella. Me lo describió como una enorme nave de forma triangular o de cuña. Y me dijo que había como un pequeño zumbido que se oía abajo. Me dijo que lo notaba vibrando por su cuerpo y que era una sensación totalmente desconcertante. Vio un haz de luz del grosor de un lápiz que salía de la nave y se movía hacia adelante y hacia atrás, por todo el terreno que rodeaba la base militar. Dijo que era como si estuviera buscando algo. Luego me dijo que tras unos minutos, el haz simplemente se apagó y el ovni aceleró hacia el horizonte mucho más rápido que un jet militar. Me dijo, veo jets volando rápido prácticamente a diario y este superaba con creces la velocidad de esos aviones. Durante los días siguientes, Nick Pope entrevistó a docenas de testigos y no tardó en darse cuenta de que este no era un caso normal. La mayoría de las declaraciones coincidían en la descripción de un enorme ovni de forma triangular, en muchos casos capaz de moverse muy despacio y que incluso llegaba a quedarse suspendido. Pero también se le había visto moviéndose muy rápido. Durante un periodo de 8 horas, se denunciaron más de 200 avistamientos por todo el sureste de Inglaterra. Teníamos un problema. Algo había penetrado nuestra red de defensa aérea y se había dirigido directamente a nuestras dos bases militares. Éramos vulnerables. Nick Pope y sus compañeros del Ministerio de Defensa se pusieron rápidamente a analizar los datos para averiguar qué era lo que había violado el espacio aéreo británico. Uno por uno fuimos eliminando todo aquello que la gente identificaba erróneamente, como estrellas, planetas, satélites, meteoros, luces de aviones o globos meteorológicos. Y cuantos más testimonios teníamos, más misterioso y emocionante parecía ser. Y para mis compañeros y yo, que normalmente éramos muy escépticos con estos temas, estaba pasando algo realmente raro. Después de un mes de investigación, el equipo de Pope estaba convencido de que lo que la gente había definido como algo más que una luz era de hecho un objeto real. No tenía ni la más mínima duda de que aquello era tan real como parecía.
Una nave enorme había sobrevolado Reino Unido aquella noche. A pesar de haber llegado a esa conclusión, el origen y la naturaleza de esta nave seguía siendo un misterio. Otra de nuestras teorías apuntaba a un prototipo de avión o un dron secreto. Al igual que los belgas, los británicos preguntaron al gobierno de los Estados Unidos si aquellas grandes naves triangulares capaces de quedar suspendidas en el aire podrían ser suyas, y recibieron la misma respuesta. Los americanos nos dijeron, no tenemos ninguna nave así, y no hemos realizado ningún vuelo de prueba sobre el Reino Unido. Aún receloso, Pope usó otro canal para averiguar si la CIA u otra agencia de defensa pudiera estar involucrada. Al secretario de Defensa de los Estados Unidos le molestó mucho y dijo, si decimos que no existe, es que no existe. Y hubo que actuar muy rápido para que aquello solo quedara como discusión diplomática con nuestro mayor aliado. Con su investigación en un callejón sin salida, Nick Pope seguía preguntándose qué era aquel objeto no identificado. No tenía ni idea de lo que podía ser. Si no era un prototipo secreto de avión para el futuro, ni nada que fuera de conocimiento público, estaba en un callejón sin salida. A día de hoy, el incidente de Cosford continúa sin ser aclarado. No termino de descartar la posibilidad de que fuera una nave espacial extraterrestre. Los investigadores del gobierno de Bélgica e Inglaterra fueron incapaces de determinar el origen de estos triángulos negros. Y sin pruebas concluyentes, el misterio seguía sin resolverse. Pero 7 años después, aparecieron de nuevo. 5 de enero del año 2000. Condado de St. Clair, Illinois. El oficial Ed Barton estaba patrullando de madrugada cuando recibió una llamada de la comisaría de policía. Llamada desde el departamento de policía de Highland. Cuando recibió la llamada, el oficial Barton estaba conduciendo hacia el sur por la carretera principal, hacia la pequeña ciudad de Lebanon. Esta es la grabación real de la conversación de aquella noche. El conductor de un camión acaba de detenerse. Dice que había un objeto volador en la zona de Lebanon. Esta grabación policial recoge los acontecimientos sucedidos minuto a minuto de uno de los informes mejor documentados sobre un objeto volante no identificado. Es muy raro que tengamos documentación oficial que recoja la oleada de avistamientos mientras este tenía lugar. El periodista David Marler es un investigador de la MUFON, la mayor organización de investigación ovni de Norteamérica. En el año 2000, Marler dirigía la investigación de este caso. El tono de las grabaciones era, al principio, desenfadado y jovial. Era como una casa de 2 plantas y tenía luces blancas y luces rojas que parpadeaban. ¿Oficial, podría comprobar la zona? Si lo veo, no diré una palabra. El oficial Ed Barton pensaba ignorarlo, pero entonces vio unas luces que se movían hacia la parte este de la ciudad. Al acercarse un poco más, vio que las luces pertenecían a un gran objeto triangular que se encontraba a poca altura. Informo de que hay una luz blanca muy brillante al este de la ciudad. Voy a acudir a ver si es un avión, aunque no lo parece. Para mi investigación personal del caso, entrevisté al oficial Ed Barton, de Lebanon, Illinois. Esta es la declaración que Ed Barton le hizo a David Marler días después de los hechos. En ella, dice que el objeto estaba suspendido a unos 300 metros del suelo, casi encima de su cabeza. El oficial Barton declaró que este objeto estaba sobre mí. Todos los aviones que he visto o conozco hacen algún tipo de ruido. Este avión no hacía ninguno en absoluto. Después de varios minutos, el objeto giró y se dirigió hacia el suroeste a alta velocidad. Se preguntaba si sería algún caza militar en pruebas. Llama a la base de las Fuerzas Aéreas de Scott y comprueba si alguno de sus cazas está sobrevolando esta zona. La base de las Fuerzas Aéreas de Scott estaba a tan solo 5 kilómetros. El oficial Barton pensaba que podría ser uno de los suyos. Se dirige hacia el oeste. Debería encontrarse muy cerca de Scott ahora. De hecho, si el oficial de Shiloh mira hacia arriba, seguramente pueda verlo. El pueblo de Shiloh está justo junto a la base de las Fuerzas Aéreas de Scott. A las 4:24 de la mañana, el oficial David Martin del Departamento de Policía de Shiloh respondió a la llamada de Barton. Veo algo, pero no sé qué es. Pero justo en el momento en el que lo vio,
El objeto, que se movía lentamente, salió disparado de repente. 15 minutos después, a las afueras del pueblo de Millstad, el oficial Craig Stevens lo divisó. Central 6004. Le recibo. Yo también tengo el objeto a la vista. ¿Lo dice en serio? Es enorme. 6004. ¿Se parece... ¿A qué dirías que se parece? Tiene forma de V. Con lo que había visto aún en mente, Stevens hizo estos bocetos para el informe de David Marler. La forma del objeto era claramente triangular. 23 minutos después, en el pueblo de Dupo, un cuarto oficial declaró haber visto aquel objeto. Al juntar la localización de los avistamientos de los 4 policías en un mapa, pudieron establecer la ruta de vuelo del objeto. Viajó unos 61 kilómetros en un periodo de 1 hora, una distancia muy corta. El llamado OVNI de Highland protagonizaba los titulares de los periódicos por todo el país, y al igual que los belgas y Nick Pope, Marler empezó su investigación por la parte más obvia. Me interesaba sobre todo saber si las fuerzas militares estaban probando algún tipo de nave experimental en esa zona. El hecho de que lo hubieran visto cerca de una instalación militar hacía que estuviera justificada la pregunta. La ruta de vuelo estimada gracias a los testigos de los avistamientos mostraba que habría pasado volando a unos 3 kilómetros de la base de las Fuerzas Aéreas de Scott. Una posición perfecta para que lo detectara el radar. La policía y las fuerzas militares se negaron a hacer comentarios. David Marler llevó su investigación un paso más allá. Solicité el expediente a la base de las Fuerzas Armadas de Scott alegando el acta de libertad de información y conseguí la documentación oficial. En una carta con fecha del 19 de enero de 2000, 2 semanas después del suceso, el comandante de la base de las Fuerzas Aéreas de Scott respondió a las preguntas de Marler. Me contestaron diciendo que no tenían naves militares por esa zona. No estaban probando ningún vehículo en esa zona en aquel momento. Pero cuando Marler pidió los datos de los radares, recibió una respuesta que no se esperaba. Me dijeron que en el momento de los avistamientos ovnis, sus radares estaban inutilizados, que no estaban operativos. Un giro inesperado, especialmente porque los datos de los radares podrían ser una prueba consistente de aquel ovni. Pero Marler no dejó su investigación ahí. Cuando leemos las declaraciones de los testigos, cuando vemos la descripción de este enorme ovni triangular, nos damos cuenta de que guarda un gran parecido con el de Bélgica y Cosford. Y entonces, al poner en común toda esta información, llegamos a la conclusión de que todos estos testigos están describiendo un objeto muy parecido, o incluso el mismo objeto. Además, Bill Sweetman ve una relación entre ellos. Hay ciertos tipos de aviones que podrían encajar en algunos de los fenómenos que la gente describió como triángulos negros, que podrían encajar con los objetos vistos en Cosford y con los que fueron vistos en Bélgica, pero en realidad no sabemos hasta dónde han llegado los proyectos negros. La mayoría de los proyectos de alto secreto que se probaron entre 1980 y 1990 no han sido desclasificados aún. Puede que conozcamos solo 2 o 3 que hayan sido desclasificados, por lo que puede que solo sepamos un 10% de lo que ha pasado. ¿Podrían ser estos triángulos negros vistos en los años 80 y 90 proyectos ultrasecretos que nunca han sido revelados al público? Marler vuelve al pasado para explicar el presente. ¿Hay algún informe desclasificado que pueda arrojar un poco de luz sobre el misterio de los triángulos negros? Cuando pude echarle un vistazo al historial de informes sobre los ovnis triangulares, descubrí que había informes desde hacía muchas décadas atrás. No tenía ni idea de que había habido avistamientos desde hacía tanto tiempo. La fuente de información para su investigación sobre los ovnis son las propias Fuerzas Aéreas. Desde 1947 hasta 1969, las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos habían investigado miles de avistamientos ovnis. Comenzó con el proyecto SIGN, al que le siguió el proyecto Grudge, que pasó a conocerse oficialmente como proyecto Blue Book en 1952. Los 3 proyectos conformaban el mayor estudio científico sobre ovnis jamás llevado a cabo. Era una extensa colección de unos 12.000 informes que las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos investigaron, recopilaron y analizaron. Las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos están constantemente en alerta 24 horas al día. Nos interesa todo lo que vuele en nuestra atmósfera. El objetivo del proyecto Blue Book era analizar de manera científica los datos del ovni y determinar si suponían una amenaza para la seguridad nacional o no. De los más de 12.000 avistamientos ovnis recogidos en el Blue Book de las Fuerzas Aéreas,
La mayoría están explicados como pájaros, aviones, estrellas o nubes. Un 6% no tienen una explicación convencional, y las fuerzas aéreas los clasifican como no identificados. Hay un archivo llamado Incidente 398, un avistamiento de un ovni triangular en Baltimore el 29 de junio de 1949. El testigo principal era un estudiante de arte, que además era un antiguo sargento de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos y veterano de la Segunda Guerra Mundial, por lo que estaba familiarizado con los aviones. A las 6:30 de la tarde, un testigo divisó algo moviéndose entre las nubes. Pensó que podría ser un avión, pero no se parecía a ninguno de los que había visto durante la guerra. No vio uno, ni dos, ni tres, sino numerosos ovnis triangulares, moviéndose un buen rato, como si fueran una bandada. Se movían hacia adelante y hacia atrás, entre las nubes. En el archivo del proyecto Blue Book afirma claramente que había aproximadamente unos 15 o 20 objetos con forma de V volando en formación circular. No parecían tener motores, tren de aterrizaje ni la construcción convencional de un avión. Eran negros. Parecían ser extremadamente maniobrables y capaces de volar a una velocidad rapidísima. Estos ovnis triangulares exhibieron un vuelo muy poco corriente en el sentido de que se movían de un lado para otro, atravesando las nubes. Durante unas 2 horas, los vecinos de este hombre también fueron testigos del espectáculo de aquellos extraños objetos. Los testigos llegaron incluso a declarar que no podían decir cuántos había, porque no paraban de moverse de un lado a otro, como si fueran abejas, pero cuando se veían se podía distinguir perfectamente su forma triangular. Al ser estudiante de arte, el testigo inmediatamente hizo un dibujo de lo que vio, haciendo especial hincapié en resaltar la forma de aquellos aviones no identificados, triangular. El testigo contactó con las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos para informar del avistamiento. Dijo que había visto aviones y pájaros volando desde lejos en muchas ocasiones. Y nunca había visto nada parecido en su vida. Este es el dibujo real que hizo el testigo. Los investigadores de las Fuerzas Aéreas determinaron que sus radares no habían detectado aquellos objetos ni los pilotos que volaban cerca de allí los habían visto. Si no eran pájaros ni aviones convencionales, ¿qué podrían ser? Ahora podemos estudiar lo que se vio en el 49 con un grado razonable de certeza, conociendo la tecnología de aquel tiempo, ya que todos esos proyectos han sido desclasificados. Había en marcha un programa de alto secreto en aquel entonces que podría encajar en el caso de Baltimore. El Northrop YB-49 o Flying Wing. ¿Podría ser esto lo que vieron los testigos entonces? En 1949, Northrop había estado probando el Flying Wing de diferentes maneras durante un par de años y era un avión increíble para aquellos años. En realidad lo sigue siendo en la actualidad. Sin embargo, Bill Sweetman no cree que lo que vieron tantos testigos ese día fuera el Flying Wing de Northrop. El Flying Wing no era un avión demasiado maniobrable. Una maniobra arriesgada podía hacer que el avión cayera en picado. Ese avión debía pilotarse con cuidado. Y si tienes un número de personas diciendo que vieron un montón de Flying Wings entre los años 40 y 50, es simplemente imposible. No había tantos ejemplares entonces. Si no era el Flying Wing, entonces, ¿qué era exactamente lo que vieron aquellos testigos? Cuando examinamos la investigación oficial llevada a cabo por las autoridades militares, vemos que no hay aún una explicación plausible para estos avistamientos. Personalmente, creo que no puede tener una explicación racional. Los triángulos negros parecen ser un fenómeno que ha dado mucho de qué hablar durante décadas. La investigación de Marler le llevó aún más lejos en el tiempo. Estoy haciendo una revisión detallada de los archivos periodísticos. Empecé a ver casos que databan de mucho antes, hasta que encontré documentación sobre otros casos a finales del siglo XIX, lo que hace que uno se pregunte con qué estamos tratando. Las revistas científicas más prestigiosas del siglo XIX contienen informes sobre unos extraños objetos negros de forma triangular en el cielo, décadas antes de que los primeros aviones volasen. El primer avistamiento que he encontrado es de 1882 y fue investigado y documentado por Scientific American. 3 de julio de 1882, Lebanon, Connecticut.
2 astrónomos que observaban la Luna fueron testigos de un extraño avistamiento. El ovni del que se habla en este informe se movía por toda la superficie de la Luna, y fueron 2 astrónomos quienes lo vieron, y describieron no uno, sino 2 objetos oscuros triangulares moviéndose por la superficie lunar. En la declaración de los astrónomos se lee que vieron 2 puntos negros triangulares en la parte baja de la mitad de la Luna. Se movían el uno hacia el otro alrededor del borde de la Luna y parecían ocupar un cuarto de su superficie. En el informe no hicieron ninguna sugerencia sobre qué podrían ser estos objetos triangulares. Este es uno de los primeros avistamientos de ovnis triangulares. Y se produce 2 décadas antes del primer vuelo tripulado. Y hay más declaraciones. En la revista científica Nature, un escritor describe haber visto un punto negro inmóvil en el cielo con forma de abanico y que mantuvo su posición durante más de media hora. La investigación de Marler destapó declaraciones de avistamientos por todo el mundo de triángulos voladores capaces de realizar un vuelo controlado y de subir hasta las nubes. Las descripciones de los triángulos negros del siglo XIX son similares a las descripciones más modernas. ¿Estaban describiendo el mismo objeto? Puedes mirar casos de finales de 1800, de los años 40, 80, del 2011, y hablan de lo mismo. No parece haber una evolución de la tecnología, como ha pasado con la tecnología creada por el hombre. Cuando echas un vistazo a los últimos 60 años del desarrollo de la aviación, se observa la rápida evolución en esa tecnología, algo que no se ve con estos ovnis triangulares. La amplia investigación de Marler le permite proponer una controvertida teoría. Realmente me hace inclinar hacia el hecho de que algunos, y digo algunos, de estos ovnis triangulares sí que podrían tener un origen extraterrestre. Para Leslie King, el asunto de los triángulos negros tiene 2 soluciones posibles. La primera opción es la muy remota posibilidad de que fuera un tipo de tecnología avanzada súper secreta que algún país hubiera desarrollado. Y la otra es que fuera algo extraterrestre. Bill Sweetman cree que este fenómeno podría tener una respuesta mucho más simple. Creo que la explicación más probable para estos avistamientos de objetos voladores no identificados es que esas personas vieron algo que realmente no estaba allí. No era gente delirando, ni que estuviera loca. Simplemente fueron malos testigos. Aún así, las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos han declarado no identificados unos 700 casos dentro del proyecto Blue Book, por lo que está claro que el misterio del ovni será difícil de resolver. Como investigador, sigo indagando en el tema e intento buscar información adicional esperando que algún día tengamos respuestas. Un caso ovni no resuelto es como un crimen sin resolver. Así que no confío en que encontremos una explicación definitiva para esto, pero espero que salga algo de información nueva a la luz y por fin podamos resolver el misterio. Los documentos y archivos oficiales apoyan la evidencia de que estos ovnis triangulares han sido avistados desde hace mucho tiempo. ¿Habrán simplemente confundido la identidad de estos avistamientos? ¿Serán aviones militares secretos? ¿O serán literalmente algo de otro mundo? El caso de los triángulos negros sigue sin resolverse.